capítulo 10. Estamos en el anuncio del castigo. Recuerden que habíamos visto que todos esos segmentos son repetitivos, o sea, el anuncio del castigo, el llamado al arrepentimiento, la promesa de redención, todas esas cosas son parte del espíritu de la profecía, por así decirlo, y se van repitiendo. Y casi siempre son las mismas cosas, pero con diferentes palabras, y casi siempre es como la misma idea, pero cada vez como que profundizando más y acercándonos más al cumplimiento. Entonces, en el capítulo 10 encontramos la segunda parte de ese anuncio del castigo. Recuerden que los capítulos no son de inspiración divina, sino que son divisiones que colocaron los estudiosos de la Biblia, los traductores de la Biblia, para que nosotros pudiéramos estudiarla mejor, pero no siempre son buenos porque a veces nos cortan las ideas de lo que viene. Entonces, el capítulo 10 es una secuencia del capítulo 9, que básicamente tiene un anuncio de castigo. Pero el capítulo 10 nos aclara un poco más cómo Dios ve a Israel, o sea, lo que Dios siente por Israel. Es interesante leer este capítulo porque en este capítulo vemos una evaluación que hace Dios del pecado de Israel, una evaluación que nos muestra cómo ve Dios las cosas y que nos puede sensibilizarnos, porque nosotros nos acostumbramos a ver nuestra vida así, nuestra vida vacía, nuestra vida folclórica, nuestra vida superficial, y no le encontramos nada de malo a esas cosas. Por eso es que lo único que nos puede sensibilizar en contra de nuestro pecado y lo único que nos puede hacer ver nuestro error es la palabra de Dios. Porque nosotros ni cuenta nos damos a veces de la manera como estamos viviendo, ni cuenta nos damos de que estamos sembrando para recoger una cosecha, y no sabemos que estamos sembrando, sino que cuando viene la cosecha nos preguntamos por qué, y muchas veces estamos cosechando exactamente lo que sembramos, no nos damos cuenta. Por eso es supremamente importante que si mi vida no va bien, si hay cosas que no están funcionando, si no tengo paz, si no tengo gozo, si no tengo alegría, si no prospero, si está todo bloqueado, yo tengo que ir a la palabra de Dios, porque es Dios el que va a traer luz a mi vida acerca de por qué estoy así, cuáles son mis circunstancias. Entonces el capítulo 10 dice Dios, versículo 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Dios mira a Israel como un pueblo que ha prosperado. Obviamente, en otros textos de esta misma profecía, o sea, del libro de Oseas y de todos los profetas, él siempre saca a relucir que esa prosperidad de Israel fue dada por él, o sea, que él es el autor de la prosperidad de Israel. Y recordemos que toda la Biblia está manejando eso, el trato de Dios con Israel, desde que Dios llama a Abraham, que es el padre de Israel, lo llama para hacer bendición y le promete una tierra fructífera, le promete que va a ser prosperado, le promete que va a ser bendecido. Entonces, toda esa bendición sobre Israel fue algo que Dios da. Pero ¿qué sucede con esa bendición? Que esa bendición lo hizo prosperar, lo hizo enriquecerse, o sea, hizo que el pueblo de Israel fuera un pueblo próspero, un pueblo rico. Entonces lo compara ¿con qué? Con una frondosa viña. El problema de esa viña es que su fruto es para sí mismo, o sea, que no es una viña que fructificó para aquel que la plantó. ¿Quién plantó esa viña? Dios es el dueño de la viña. Dios es el que debe recoger los frutos de la viña. Los frutos de la viña deben saciar a Dios.
Si Dios te bendice a ti y tú no usas la bendición para honrarlo, esa bendición se te convierte en un ídolo, se te convierte en idolatría, se te convierte en ruina. La gente quiere que Dios los bendiga. La gente ora, Señor, dame esto, ábreme esta puerta, dame aquello. Y cuando Dios lo hace, cuando Dios prospera, no hay nada para Dios. Ni gratitud, ni alabanza, ni ofrenda, ni consagración, ni nada. Por eso dice Dios, Israel es una frondosa viña, sí, claro, porque yo la hice frondosa. Y es una viña que da frutos, sí, pero para sí misma, o sea, ella se traga sus propios frutos y se olvida de que yo la planté y se olvida de que yo la hice fructificar y se olvida de que esos frutos deben ser para mí. Pensemos por un momento en las cosas que Dios nos ha dado, en las cosas que Dios nos ha entregado, en las cosas por las cuales oramos. Hemos hecho partícipes a Dios de esas cosas que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, qué sé yo, de pronto son talentos, de pronto son dones, de pronto son posesiones, de pronto es un carro, de pronto es una casa, de pronto es un sueldo, de pronto es un trabajo. Y la pregunta es, si Dios me lo dio, ¿yo estoy honrando y bendiciendo a Dios con eso? ¿O por el contrario, estoy utilizando todo lo que Dios me da para mí mismo, para mí mismo? Ahí es donde está la enfermedad del ser humano, ahí es donde está el egoísmo del ser humano, que no reconoce la bondad de Dios, que no ni siquiera honra, ni glorifica, ni da gracias a Dios. Y así como Dios la ve, sí, eres muy próspera, pero así como avanza tu prosperidad, avanza tu idolatría, es decir, avanza tu pecado, avanza tu maldad. Entonces, la prosperidad que tanto buscaba Israel o que tanto anhelaba Israel, se le convirtió en ¿qué? En una piedra de tropiezo, se le convirtió en el motivo de su fracaso. El versículo 2 dice, está dividido su corazón. ¿Qué tal que las mismas cosas que Dios nos da son precisamente las cosas que nos apartan de Dios? Las cosas que nos hacen darle la espalda a Dios. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Llegó a tener, recuerden lo que miramos en la clase pasada, llegó a tener muchísimos templos lujosos, ídolos de oro, muñecos preciosos, muñecos elaborados por artífices. Llegaron los muros y las columnas de sus templos y de sus altares a ser supremamente lujosas y hermosas, pero todas ellas estaban dedicadas a dioses falsos. ¿Y cómo llegó a hacer esas columnas? Pues con la prosperidad que Dios le dio. Con la prosperidad que Dios le dio. Por eso, todo aquello que nosotros abrazamos y que no lo consagramos a Dios, que no le damos la gloria a Dios, se convierte en nuestra ruina, hermano. Se convierte en nuestra ruina. ¿Y qué podemos hacer si este es un principio? Dios es el dueño de todas las cosas. Él debe ser honrado, Él debe ser adorado, Él debe ocupar el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, no el domingo nada más. Entonces, como Dios está planeando, o no digamos planeando, está a punto de ejecutar un castigo y lo está anunciando, Él prevé que cuando ese castigo venga, ellos van a decir que ese castigo es porque no tienen un rey como las otras naciones. Dice el versículo 3, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová, ¿y qué haría el rey por nosotros? Es una pregunta retórica. Lo que Dios está diciendo es que ellos, al darse cuenta que le fallaron a Dios, no se iban a arrepentir de haberle fallado a Dios, sino que les iba a doler haberle fallado a Dios por las cosas que perdían. O sea, no hay un dolor por haber traicionado a ese Dios que nos amó, no hay una tristeza por haber defraudado a Dios, no hay una vergüenza por haberle quedado mal a Dios, sino que hay un pesar porque el miércoles nosotros debimos honrar a Dios porque mira, ahora lo perdimos todo, ahora no tenemos rey, ahora no tenemos esas cosas. O sea, aún en medio de la disciplina, sus corazones no aman a Dios ni lo honran, aún reconociendo que les está yendo mal, porque son infieles, porque son traidores, porque son idólatras. Aún así no es el nombre de Dios ni la honra de Dios lo que a ellos les importa.
Eso no les importa. Están diciendo miércoles, no hicimos eso. Se nos olvidó honrar a Dios y por eso ahora nos está yendo mal. O sea, el problema es que nos está yendo mal. El problema no es aquello que debimos darle al Señor. El problema no es el corazón. El problema no es que no amamos a Dios. El problema es que como no le dimos a Dios lo que Él quería, entonces ahora nos está castigando y mira, nos está yendo mal. O sea, debimos hacer lo que Él decía para no perder las cosas que realmente amamos. Así es el corazón del ser humano. Así es el corazón idólatra. Aún en la idolatría buscan a Dios, pero ¿para qué? Para satisfacer sus propios placeres, para satisfacer sus propios deseos, para satisfacerse con sus verdaderos ídolos, que son su dinero, su fama, su bienestar, las cosas que de verdad le gustan y las cosas por las cuales sí están dispuestos a pagar. Entonces, dice... han hablado, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo, por las becerras de Betabén. Las becerras de Betabén son todos los animales que sacrificaron en ese lugar falso de adoración falsa. Serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Sacerdotes que a causa del becerro, sí, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él, está hablando del becerro, aún será el becerro llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes cubrirnos y a los collados caer sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Bueno, todo esto es el repertorio del castigo y del enojo de Dios. Está diciendo que todos esos becerros de oro que hicieron, todos esos ídolos que hicieron, se van a convertir en su ruina, en su vergüenza, en su oprobio, y que aún esos animales de oro solamente servirán para llevarle regalos ¿a quién? Al rey de Asiria, que será el rey que de verdad reine sobre ellos, que los oprima, cierto, que los ultraje y que los maltrate. Asiria será el instrumento de castigo de Dios para ellos. Y el versículo 10 dice, los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Miren las palabras que utiliza, doble crimen. Es un doble crimen dejar a Dios. Es un doble crimen adorar dioses falsos después de haber conocido al Señor. Y dice, Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrantará sus terrones Jacob. Sembrad, aquí hay un consejo de algo que Dios pidió, pero que ellos no escucharon. Es un consejo que Dios pidió. Versículo 12 del capítulo 10 de Oseas dice, siembren para ustedes en justicia, cosechen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y os enseñe la justicia. Es un consejo que Dios da, que mientras nosotros veamos que suceden todas estas cosas, por lo menos en este momento, que estamos viendo una sociedad que se desmorona de injusticia, de impunidad, de corrupción, de depravación moral, se desmorona de todo. ¿Y qué está diciendo Dios? Porque eso es lo que le está diciendo a su pueblo y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que sembremos justicia, que sembremos misericordia. O sea, que invirtamos en hacer el bien y que invirtamos en hacer misericordia, porque eso es una siembra. Es una siembra. Cuando tú
haces justicia, es decir, haces lo correcto, haces lo bueno, andas en integridad, a pesar de que no te van a premiar por eso, porque estamos viviendo en una sociedad que no va a premiar al justo, sino al injusto. Estamos en el centro de un momento histórico donde todos los valores se desmoronan y solamente la maldad, la injusticia y la iniquidad es premiada. Entonces es un tiempo para que nosotros sembremos. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde necesariamente Dios va a meter su mano. Es un tiempo que está próximo a un juicio, a un castigo divino, a una intervención de la mano de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la Escritura: sembrar justicia, sembrar misericordia, para que cuando llegue el día del juicio de Dios, nosotros podamos cosechar esa justicia y esa misericordia. Dice, es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y nos enseñe su justicia. Pero el versículo 13 dice que la cosecha de Israel fue todo lo contrario. Versículo 13 dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comerán fruto de mentira, porque confiaste en tus caminos y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, como la madre fue destrozada con los hijos, así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Todo ese capítulo que acabamos de ver es un capítulo que apunta a la destrucción de uno de los ídolos. O sea, ahí están tipificados los dos ídolos, el muñeco de oro, el becerro de oro, que se convierte en el lugar del culto, en el lugar de la adoración. Ese becerro de oro se convertirá en un regalo que tendrán que ofrecerle al rey de Asiria para apaciguarle la ira y que los trate bien. Y por otro lado, otro de los ídolos que tenía Israel era el rey, porque ellos mismos, como lo vimos la semana pasada, ellos mismos levantaban reyes. Ellos mismos constituían príncipes y reyes y no le preguntaban a Dios quién. Era el que ellos querían, era el que a ellos les gustaba. Y ellos ponían su confianza en el rey. De hecho, el pueblo de Israel fue el que pidió rey sin que eso en ese momento fuera parte del propósito de Dios como tal. Ellos dijeron, queremos tener un rey como todas las naciones. Es decir, ellos no se sentían satisfechos en Dios. Ellos tenían una historia pasada de un Dios que los había defendido sin que ellos pelearan, de un Dios que los había protegido, que los había guardado. Ellos tenían todo el testimonio de un Dios que había manifestado proezas, poderosos hechos, señales, portentos, un Dios supremamente poderoso que se glorificaba en todas las batallas, pero a ellos les importaba un rábano eso. Ellos querían un rey igual a las de las naciones, y por eso es que estos, al dividirse, dicen, nosotros también vamos a tener un rey. No importa que el rey que Dios haya establecido es el de la descendencia de David que reina allá en Judá, no, nosotros vamos a hacernos un rey que nos gobierne. Y llegaron a creer que si el rey faltaba, ellos fallaban, pero no. El problema es que Dios les está haciendo entender que el problema no es el rey, el problema es que le dieron la espalda al Dios que había prometido bendecirlos, prosperarlos, sustentarlos. Bueno, ahora en el capítulo 11, hay un resumen de la historia del amor de Dios por Israel y de la infidelidad de Israel. Recordemos que el libro comienza con la vida de Oseas y su esposa Gomer, y que el libro de Oseas narra esa historia de Oseas y Gomer y de cómo ese amor de Oseas, cómo esa misericordia, cómo esa paciencia de Oseas triunfó sobre la infidelidad de Gomer, la traición de Gomer, la corrupción de esta mujer,
y que de la misma manera esta historia va a terminar así. Eso es lo importante, que a través de esta historia Dios nos da a conocer su amor y nos hace entender nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces, comencemos por el capítulo 11 y con la ayuda de Dios espero poder terminar el libro de Oseas hoy, porque del capítulo 11 al capítulo 14 está ya lo que es el epílogo, por así decirlo, de esta novela, el final de todo este asunto. En el capítulo 11 lo que Dios hace es recordar la historia, cómo comenzó. O sea, Él ve al pueblo de Israel en esa forma de traición, en esa forma de apostasía, y él comienza a mirar desde que todo comenzó en sus orígenes. Muchas veces nosotros tenemos que mirar hacia nuestros orígenes, hacia nuestra niñez o hacia el momento en que nos convertimos para examinar si es que no estamos cometiendo los mismos errores de nuestro pasado o si no estamos cometiendo los mismos errores de nuestros padres. Nosotros tenemos que examinar nuestra historia, tenemos que examinar nuestros orígenes. Recuerden que lo que Dios ofrece en la redención es redimirnos de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. O sea, y no es que tengamos que aborrecer o que odiar a nuestros padres, sino que Jesús nos llama para que nuestra historia no sea igual a la de nuestros padres, sino de que nuestra historia no se cometan los mismos errores. Muchas veces se nos enseña acerca de las maldiciones generacionales, acerca de una cantidad de cosas que nos hacen creer que nosotros tenemos que mirar al pasado para romper unas ataduras que hay y todo eso, pero resulta que es que nosotros estamos a veces repitiendo el patrón de nuestros padres, porque la palabra de Dios no es nuestro lindero, no es lo que nos dirige, sino que simplemente hacemos las cosas como las hacían nuestros padres. Entonces no es que estemos atados, no es que haya una maldición generacional sobre nuestras vidas, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo fue hecho maldito por nosotros, para que la bendición de Abraham reposase sobre nosotros y pudiésemos nosotros recibir el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué vamos a tener maldiciones generacionales? Porque simplemente nosotros desechamos el consejo de Dios y llamamos a la mamá, al papá, a la abuela, a la amiga o a cualquiera que ha tenido esa vida llena de ataduras, y que sea ellos los que nos dirijan, o nos guiamos por ese ejemplo y no tenemos los ojos puestos en el Señor Jesús. Entonces vamos a leer el capítulo 11, que es muy lindo en el sentido de que muestra el corazón de Dios, pero a la vez es muy feo porque muestra la rebelión de Israel. Dice capítulo 11 de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En este texto, Dios nos habla de todo el amor, la ternura, la paciencia, la bondad, de todo el bien que Dios le ha hecho a su pueblo, y de que vez tras vez Dios, haciéndole el bien a su pueblo, el pueblo siempre, o sea, está diciendo, esto no es nuevo, siempre le daba la espalda, siempre lo ignoraba, siempre lo rechazaba. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Les di comida, los liberté, los enseñé a caminar. Pero dice el versículo 3, no conoció que yo le cuidaba. El versículo 3 es importantísimo. Dice, yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín,
tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántas veces Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos cierra las puertas de lugares o nos cierra las posibilidades de que hagamos cosas que van a llevarnos a la destrucción o a malas consecuencias? Y a veces no nos damos cuenta que es Él el que está cerrando esas puertas. A veces no nos damos cuenta de cuántos peligros Él nos libra sin que nosotros seamos conscientes. De cuántas cosas nos habrá librado Dios. Ese es uno de los pensamientos que yo siempre tengo en mente, de cuántos peligros me habrá librado Dios que yo no sepa. ¿Cuántas veces estuve a punto de cometer un error? ¿O cuántas veces de pronto alguien quiso hacerme daño y Dios lo impidió? ¿Cuántas veces de pronto caminé cerca de una trampa y Dios dirigió mis pasos y que por poco caía, pero Dios me libró de caer? O sea, son muchas las cosas que dice Dios acerca de cuando Dios llama, Dios aparta, Dios cuida, Dios protege, Dios sustenta, Dios liberta. Es decir, mientras vamos caminando en esta vida, Él dice que Él va con nosotros llevándonos de la mano. Si nosotros somos conscientes de eso, a diferencia de Israel que no conocía que Dios lo cuidaba, pero si nosotros somos conscientes del cuidado divino y nos mantenemos alerta a la dirección, a la guía divina, nos vamos a evitar un sinnúmero de errores, de contratiempos, de equivocaciones que traen dolor, que traen vergüenza, que traen amargura. Entonces, aquí Dios, después de que habla de esa historia, el versículo 5 dice nuevamente que los va a castigar. O sea, vuelve, digamos que Dios entra otra vez en conciencia de que ellos deben ser castigados. El versículo 5 dice: no volverán a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Versículo 8 habla acerca del conflicto que tiene Dios, y de pronto eso suena un poquito herético, sobre todo para los ultra ortodoxos conservadores. Decir que Dios tiene un conflicto interno es como que decir una herejía, pero lo que yo aprendí en hermenéutica es que la Biblia tiene que interpretarse literalmente, que Dios aquí tiene un conflicto. ¿Tiene un conflicto en qué? Entre su amor, su misericordia, su bondad y su justicia y su ira y su integridad. Tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque tiene enfrente un pueblo que Él ama entrañablemente, al cual ha bendecido incesantemente, pero es un pueblo que vez tras vez lo traiciona, vez tras vez se rebela contra Él y comete las mismas injusticias, maldades e iniquidades que cometen los otros pueblos que no tienen su ley, que no tienen a Dios y que Él mismo ha castigado. ¿Cómo dejar sin castigo a este pueblo? Por un lado, ¿cómo pasar por alto su pecado? Y al mismo tiempo, ¿cómo castigarlo si yo los amo? Ese es el corazón de Dios. Eso es lo bonito de los profetas, que nos muestran el corazón de Dios, que nos podemos acercar a Dios y entender quizás un poquito más. Recuerden lo que estudiábamos el domingo acerca de no entristezcas al Espíritu de Dios. Ay, ¿cómo vamos a entristecer a Dios si Dios es perfectamente libre, perfectamente soberano, perfectamente... Sí, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos sin discusión teológica. Está escrito para que podamos ser sensibles y que para que podamos entender que nosotros podemos hacer cosas que llevan a Dios a tener un conflicto consigo mismo, conflicto que Él resolvió en la cruz del Calvario, conflicto que se resolvió en el cuerpo del Señor Jesucristo. Mire cómo dice el versículo 8: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama
toda mi compasión. Adma y Seboín, según el texto que aparece ahí en Deuteronomio 29-23, que nos guía también a Génesis, es una de las ciudades que fueron destruidas y que pertenecían al terreno geográfico de lo que en ese tiempo era Sodoma y Gomorra. O sea, a nosotros nos dicen Sodoma y Gomorra y es como si pensáramos que son dos ciudades, pero no, Sodoma y Gomorra eran toda una región y dentro de esa región habían pequeñas ciudades y todas esas ciudades fueron destruidas. Eso es lo que dice tanto el Génesis como el capítulo 29 del Deuteronomio, que está citado ahí en el versículo 8, y que fueron completamente destruidas, o sea, convertidas en escombros, convertidas en piedras. Ustedes recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice que cayó fuego y azufre del cielo y la tierra quedó completamente destruida, quedó ruinas, ¿cierto? Se dice geográficamente hablando que hay unas ruinas que en Israel, cerca al Mar Muerto, que pertenecen a ese territorio donde Dios derramó su ira. Entonces Dios está contemplando el pecado de Israel y está sopesando o contemplando o analizando el hecho que el pecado de Israel, legalmente hablando, merece el mismo castigo de Sodoma y Gomorra. Esto es interesante porque en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, Dios en su ira y en su enojo le dice al pueblo de Israel, habitantes de Sodoma, lo llama así. Y cuando nosotros vamos al Apocalipsis, donde aparece el cuadro de que son asesinados los dos testigos, la Biblia dice que esos dos testigos fueron asesinados en la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Gomorra y que históricamente fue donde murió el Señor Jesús. O sea que es nada menos y nada más que la ciudad de Jerusalén. Y como en el libro del Apocalipsis la ilustran así, como la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Gomorra. O sea que la Sodoma y Gomorra geográfica y literal, siendo una ciudad de hombres y mujeres completamente depravados, se convierte también en un símbolo espiritual de una sociedad que está decaída, de una sociedad que está destruida. Por eso es que algunos cristianos, a los que llamamos fanáticos, cuando se enfrentan con ese espíritu de homosexualismo, lo llaman espíritu sodomita. Y tienen un argumento bíblico fuerte. Es decir, no es una locura traída del cabello. ¿Por qué? Porque está hablando de que hay un principio espiritual que rige la maldad y la depravación de esa ciudad y que ese principio espiritual ha actuado en muchísimas ciudades y que no respeta ni siquiera la ciudad geográfica de Jerusalén. Y si nosotros nos vamos a la historia, resulta que ellos ahí tienen ¿cómo se llama? Una fiesta Pride del orgullo gay, tienen una fiesta de eso. O sea, una sociedad como Israel, de pronto no es que eso sea permitido, pero de repente en cualquier país diferente a Israel podría ser un poquito más normal, pero en un país como Israel, que es un país con una moral y digamos, unas bases bíblicas, morales, tan fuertes como es el libro de la Torá. O sea, ellos tienen la Torá. Y el tener la Torá les da un fundamento moral que hace que el permitir esas festividades ahí sea completamente diabólico. O sea, que tiene que haber un espíritu más allá de la razón, un espíritu demoníaco dominando sobre todos esos lugares. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cosas y Dios está diciendo a Israel, lo que tú te mereces es el mismo castigo de Sodoma y Gomorra. El problema es que Dios ama a Israel. Dios ama a Israel. Y es interesante adentrarnos en este tema de que Dios está diciendo, yo como a ti te voy a hacer lo mismo que le hice a Sodoma y Gomorra. Es decir, yo le pude hacer eso a Sodoma y a Gomorra, pero a ti no. O sea, me cuesta trabajo. Y eso habla de los afectos de Dios.
Y nosotros decimos, es que Dios ama a todas las criaturas. Pues no de la misma manera. Sí que Dios es amor, sí Dios es amor. Pero recuerden lo que dice Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Está hablando de un amor específico y singular que Él tiene por un grupo de personas que Él ha escogido y que no lo tiene por los demás. Por eso, hermanos, si usted a Dios lo llama, considérese supremamente afortunado, porque Dios no llama a todo el mundo. Nosotros quisiéramos que fuese así, pero Dios no llama a todo el mundo. Dios llama a los que antes conoció, a los que justificó, a los que glorificó y a los que por fin llamó. Entonces, tengamos muy en cuenta ese amor de Dios, porque así como ese amor de Dios no es igual y es especial para con su pueblo, así también la responsabilidad del pueblo para con Dios es una responsabilidad que no se puede comparar con la responsabilidad moral que tengan las naciones paganas o las personas que no conocen a Dios. Yo no me puedo comportar como el resto del mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado, porque yo tengo un Dios, porque yo tengo un conocimiento, porque yo tengo una luz, porque yo tengo un espíritu, porque yo tengo a Dios. Yo no puedo ser igual a los demás. Yo tengo una responsabilidad. Así como tengo un privilegio mayor, tengo un deber mayor. Entonces, dice el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Este texto es interesante porque lo que Dios está diciendo es que el castigo debería ser algo que cayera ahí, en Israel, algo que les cayera en su territorio. Pero él dice, no, si yo entro en ese territorio con el enojo que tengo, estoy tratando de hacer una paráfrasis y que los teólogos no se asusten, porque la idea es que entendamos. Entonces, tratando de hacer esa separación, Dios dice, yo no puedo ejecutar el ardor de mi ira sobre Israel porque desaparecería. Entonces yo no voy a entrar en esa ciudad. Lo que hace Dios es que se aparta de Israel, se aleja y envía a los enemigos de Israel para que se apoderen de él y lo saquen. Y entonces la disciplina de Israel no va a ser allí en esa tierra, sino que va a ser en tierra ajena. Ellos van a ser deportados, ellos van a ser exiliados, ellos van a ser humillados y avergonzados. Y sabemos que eso es un castigo y que es una vergüenza, pero es un castigo menor que el que se merecían. Ojo, es un castigo menor que el que se merecían, porque Dios está diciendo, lo que tú te mereces es que yo te destruya sobre la tierra y acabe contigo, pero lo que voy a hacer es que te voy a hacer un tratamiento, por así decirlo, pero el castigo que Dios da es inferior a lo que realmente Israel merece. Bueno, no entra en la ciudad. Después, el versículo 10, hay como una profecía como de esperanza. Es decir, que él vuelve como que a profetizar que de todos modos ellos se volverán a Dios un día. Versículo 10 dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. O sea, les está dando ahí mismo una promesa posterior de volverlos a agrupar, de volverlos a restaurar, de volverlos a sanar y sobre todo de volverlos a congregar nuevamente en la tierra que él prometió. El versículo 12 comienza otra queja de Dios. A partir del versículo 12 comienza otra queja de Dios y se junta con el versículo 1 del capítulo 12. Ustedes pueden verlo. Versículo 12 del capítulo 11 dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá todavía gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y luego continúa la misma idea. Dice, Efraín
se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. La mentira de la que Dios está hablando aquí es todo lo contrario de lo que Dios le ha dado al pueblo. Dios le ha dado al pueblo de Israel el testimonio de su verdad. La verdad que procede de Dios es la cosa más firme y más poderosa para poder construir una vida, para poder construir una nación, para poder construir un ministerio. Todo lo que se construye sobre la verdad se construye sobre una roca inconmovible que puede resistir todos los vientos, que puede resistir todos los terremotos, los tsunamis, todos los cambios históricos, climatológicos, sociológicos, antropológicos, todas las corrientes que puedan golpearnos no nos hacen nada si nuestra vida está anclada en la verdad. Pero si nuestra vida es una mentira y se alimenta de mentiras, eso es lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Es una composición poética. El viento solano es lo mismo que el viento. Creo que el viento solano es el viento del oriente, del occidente. No sé, es un viento. Hay no sé cuántos vientos que pasan. Entonces Dios está diciendo, ¿de qué te alimentas, Israel? En vez de alimentarte de mi verdad, que te podía dar solidez, estabilidad, que te podía afirmar, te alimentas de mentira, te alimentas de engaño. Y eres tan engañoso y tan mentiroso que le prometes una cosa a Asiria y le prometes otra cosa a Egipto. Entonces es como un juego, o sea, él juega con todo el mundo. O sea, Israel se convirtió en un hipócrita. Buscaba el favor de Asiria y al mismo tiempo mandaba el aceite para Egipto. ¿Por qué? Porque él quería asegurarse de que también Egipto fuera su amigo. Porque él pensaba, si yo me aseguro de que estos dos reinos sean mis amigos, yo seré inconmovible. Y Dios le está diciendo, se apacienta de viento. ¿Por qué? Porque ni Asiria ni Egipto le cumplirían ninguna promesa. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le creemos a Raimundo y a todo el mundo. Cuando nosotros no tenemos discernimiento. Cuando vemos cristianos, hermanos cristianos, haciendo negocios con impíos, suponiendo que les están diciendo la verdad, o haciendo negocios con cristianos porque se congregan en la iglesia. No, hermano, hay que consultar a Dios, porque aún en la iglesia hay gente mentirosa y tramposa. Aún en la iglesia hay gente que traiciona. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en los hombres, traicionamos a Dios. Y no es que no podamos confiar en nadie, pero hay que consultar a Dios. Dios se encargará de poner la persona que te va a ayudar, pero no que en cada situación que tengamos siempre buscar la ayuda del hombre y nunca buscar la ayuda de Dios. Y eso es lo que dice Dios, te apacientas de viento. Te apacientas de viento, ¿por qué? Porque todo lo que Asiria y todo lo que Egipto te dice son puras mentiras. Versículo 2 dice, pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Y aquí ahora viene una lista de todas las maldades. Si se dan cuenta, en el capítulo 11 hay una lista de todo el amor, la paciencia, la ternura y la bondad que Dios derramó sobre Israel, pero Israel ni cuenta se dio. Y ahora él va a hacer un estudio de el origen del pecado de Israel. Le va a hacer un estudio de todas las cosas que hizo en su niñez. Y dice, en el seno materno, versículo 3, tomó por el calcañal a su hermano. O sea, Dios se fue hasta Jacob cuando estaba en el vientre de su madre. Y es una manera de decir, desde que eras un feto eras tramposo. Básicamente, o sea que tú naciste tramposo. Siempre ha sido un tramposo. Entonces dice, en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel.
Venció al ángel y prevaleció y lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. Hermano, ¿cuántas veces no le hemos hecho una llorada a Dios? ¿Cuántas veces no hemos tenido unos momentos así que subimos al cielo y volvemos y bajamos y prometemos esta vida y la otra? Y luego venimos y contamos la experiencia gloriosa que tuvimos allá debajo de la cama o en el sofá o en el balcón o por allá, que vimos a Dios, que Dios me habló, que tuve un sueño, que ahora sí. Bueno, y está diciendo eso. Tuviste una experiencia con Dios y fue tan fuerte tu oración y tu lucha espiritual que hasta le ganaste al ángel. Lloraste y de todo, o sea, armaste tu show ahí y finalmente vuelves para atrás. Es lo que quiere decir. Dice, venció el ángel, prevaleció, lloró, le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Es como una frase que Dios le dice, oye, si tú eras tramposo desde chiquito y tienes un encuentro con Dios, o sea, si tú toda la vida has sido mentiroso, si toda la vida has sido tramposo, si toda la vida has sido adúltero, si toda la vida has sido fornicario y tú tienes un encuentro con Dios y sales vivo de ese encuentro con Dios, dice, hombre, ya deja de hacer lo malo, coge juicio, conviértete. Pero él sigue haciendo lo malo. Dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Jacob, que hay un capítulo en el libro de Génesis que no vamos a buscar ahora, que se llama Tretas de Jacob y de Labán. Él sí se enriqueció y de hecho la bendición de Dios estaba con él, pero era bien tramposo. Hay una historia de que él le decía a Labán, vamos a hacer una cosa, o sea, para quedar en paz, todas las vacas que salgan con rayitas son mías y las que salgan sin rayitas son tuyas. Y él buscaba una manera de que todas las vacas salieran con rayitas. O sea, era tramposo. Y él se enriqueció a punta de trampa. Y por eso es que dice, mercader que tiene en su mano pesa falsa. Hay mucha gente que se enriquece, pero no siempre es la bendición de Dios. Y esas riquezas se convierten en su ruina. Se enriquecen haciendo trampa, se enriquecen poniendo sobreprecio, se enriquecen de mil maneras que son aborrecibles por Dios. Ojo, porque Dios ve cómo manejamos el negocio. Dios ve el precio que ponemos. Dios ve lo que cobramos. Dios ve cómo pagamos. Dios ve todo eso. Y digo ojo porque yo he visto en el pueblo de Dios la tramposería del siglo, la mentira del siglo. Lo he visto dentro del pueblo de Dios, que prometen una cosa y no la cumplen, que trastornan las cosas, que no dicen toda la verdad, que no cumplen. Ah, pero es que Dios me tiene que querer así. Eso se llama abuso de la gracia. Abuso de la gracia se llama eso. ¿Por qué no ser íntegros? ¿Por qué no ser íntegros? ¿Por qué no colocar los precios justos? ¿Por qué no cumplir con la palabra? O sea, ¿por qué venir a levantar las manos y decir que Dios me habló, que vimos el ángel, que vimos el no sé qué, y allá en mi trabajo soy mentiroso y soy tramposo? O sea, Dios nos mira. Entonces, Dios les está sacando todo. Dice, ustedes lo que son unos tramposos. Y dicen, me he enriquecido. Y dice el versículo 9, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galat, iniquidad, ciertamente vanidad han sido. Galat, Gilgal, todas esas son ciudades del reino del norte, donde se celebraban todos esos ritos de idolatría. Después dice, pero Jacob huyó a tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue
fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, o sea, por Moisés. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Toda la historia de Israel es una historia oscura. Es una historia llena de trampas, de traiciones, porque es una historia que muestra la misericordia y la gracia infinita de Dios, pero también muestra los errores que cometió Israel y también muestra todo lo que pasó. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, como se preguntan muchas personas que tienen una mente totalmente alejada del contexto bíblico, que de pronto han estudiado la Biblia pero por encima, pero a mí me han hecho esa pregunta, oye, pero es que al pueblo de Israel sí le pasan cosas malas, uy, pero ¿por qué le pasan cosas malas? Bueno, aquí está relatado quién es el pueblo de Israel y lo que ellos han hecho. Bueno, entonces pasamos al capítulo 13. En el capítulo 13 hay una confirmación del castigo, pero también en el capítulo 13 hay una confirmación del castigo, pero comienza también una promesa de redención, una promesa de que finalmente el amor de Dios va a triunfar sobre el pecado de su pueblo. Vamos al capítulo 13 y 14 para terminar nuestro libro de Oseas. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Para este asunto de las profecías, yo sí recomiendo que estudiemos otras versiones, porque hay versiones que han simplificado mucho los usos gramaticales propios del idioma hebreo de aquella época. Entonces la traducción es muy complicada, mientras que si vamos a la Nueva Traducción Viviente o a la NBI vamos a encontrar mayor claridad. En el capítulo 13, versículo 1 nos están diciendo que hubo un tiempo en que la palabra de Israel tenía poder, hubo un tiempo en que la palabra de Israel tenía autoridad, hubo un tiempo en que cuando los judíos hablaban la gente temía, eso es autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, y la autoridad que proviene de Dios es pues la autoridad que da Dios y la que se consigue estando en sometimiento a Dios. Cuando yo me someto a Dios, tengo autoridad. Repito, cuando yo me someto a Dios, tengo autoridad. Si no me someto a Dios, la autoridad se va. Y ya lo que yo diga es objeto de burla, es ridículo, es cuestionamiento. Pero cuando yo estoy sometida a Dios, tengo autoridad. Y mi palabra es la palabra de autoridad que Dios me da. Y eso es lo que estaba diciendo Dios. Hubo un principio en que Efraín hablaba y todo el mundo temía, pero luego pecó y ya perdió esa autoridad. Dice, fue exaltado en Israel, es decir, que el pueblo lo escuchaba, que el pueblo obedecía, pero luego que pecó, ya Israel perdió esa autoridad. Además de eso, versículo 2 dice, ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. Versículo 3, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Es decir, serán personas que pasen sin pena ni gloria, es decir, no habrá trascendencia. Si nosotros queremos tener trascendencia, si nosotros no queremos pasar por esta vida así como un humo, como una nube que pasa, si queremos que nuestra vida tenga peso, tenga sentido, si queremos dejar un legado para las generaciones que nos preceden, nosotros tenemos que conocer a Dios y conocer su palabra. Bueno, pero en el versículo 4 comienzan las palabras de esperanza, de consuelo. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto,
y no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, es muy lindo que Dios diga, de todos modos yo soy tu Salvador, de todos modos yo soy el único que te puede salvar y no habrá para ti ningún otro Salvador. Versículo 5 dice, te conocí en el desierto, en tierra seca, pero en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Esta es la triste historia del ser humano ingrato, del ser humano malo, del ser humano corrupto, que cuando está con hambre, cuando está con necesidad, cuando no tiene nada, ahí sí muestra piedad, ahí sí muestra devoción, ahí sí muestra entrega, ahí sí muestra oración, ahí sí muestra compromiso. Pero una vez que está saciado, dice, se ensoberbeció su corazón y se olvidaron de mí. Una vez que está saciado, le da la espalda a Dios y se llena de arrogancia y se llena de altivez. Versículo 7, por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como una osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como un león, fiera del campo los despedazará. Otra vez el castigo, pero luego viene otra vez la esperanza. Versículo 9 es quizás las palabras más hermosas de este texto. El versículo 9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Miren qué lindo, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. O sea, Dios diciéndole al perdido, la única forma es que regreses a mí, la única forma es que vuelvas a mí. Dios no está celebrando la perdición de Israel, la está lamentando y le está dando la solución. Le dice, te perdiste, pero ¿cómo te perdiste? Abandonando mis caminos, dándome la espalda. ¿Quién te puede ayudar? Pues solamente yo. Y en el versículo 10 pregunta por el rey nuevamente, ¿dónde está tu rey? Para que te proteja, para que te guarde. Versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Versículo 13 dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, o sea, bruto. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Esta también es una figura literaria que habla del momento del parto. O sea, hay un momento en el parto en el que se ha roto la bolsa, el líquido ha salido y el niño tiene que salir. Es grave que no salga porque si no sale en ese momento puede morir y se puede hacer una infección grave. Es decir, hay un momento justo en que el bebé tiene que nacer y por eso es que los médicos cuando ven que este momento se puede embolatar porque el cordón está enredado, porque el niño no tiene la posición para nacer, cuando ven que en ese momento se puede embolatar, ellos dicen, vamos a hacer cesárea y sacamos al pelado enseguida. Pero en ese tiempo no existían las cesáreas. Los partos tenían que ser perfectos y de hecho lo eran, pero en el momento del parto, o sea, en el momento en que se rompe la fuente, en el momento específico en que ya el niño debe salir, si no sale es grave. Si no sale grave. Y eso es lo que está diciendo. Es como una figura literaria que, por ejemplo, en Isaías 37, si quieren la miramos en Isaías 37, está la misma figura literaria que habla de una mujer que llega el momento de dar a luz, pero en ese momento en el que tiene que empujar con fuerza, en ese momento se le van la fuerza. Isaías 37, espera un momentico. Isaías 37, versículo 3. Mire lo que dice. Los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas.
Entonces dice, es un niño no sabio, es un niño bruto, porque en el momento justo de nacer se le ocurre quedarse dentro del vientre. ¿Qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? A que Israel no entiende el tiempo en el que tiene que ordenar su vida. Es como una historia repetitiva, no entender en qué momento se acaba la misericordia de Dios y comienza el juicio. Como la generación de Noé, que bailaban, comían, festejaban, se casaban y nunca entendieron el tiempo de Dios. Y la puerta del arca se cerró y ellos no entendieron, no comprendieron. Y es la historia que también se puede repetir para la iglesia del Señor Jesucristo, que no entienda que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para dejar el pecado, para dejar la vanidad, para dejar, porque dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, que se andaban casando y dándose en casamiento. Entonces quiere decir que debe ser un tiempo de sobriedad, es decir, si la mujer va a dar a luz, ella no puede estar riéndose, no puede estar jugando, no puede estar haciendo nada, tiene que estar preparada para su máximo esfuerzo. Y eso es lo que quiere decir la figura, que en un tiempo en el que Cristo está por venir y en un tiempo de tanta oscuridad, la iglesia debe ser más fuerte que nunca, pero se está debilitando. Una iglesia que no se puede mantener en oración, que cuando le dicen ayuno, que cuando le dicen vigilia, ay, eso es una cosa terrible, una cosa espantosa, yo no tengo tiempo, ay no, que fulanito, que mi hijito, que mi abuela, que mi tío, y un poco de excusas tontas, sin poder entender el tiempo, el momento en que hay que echar para adelante con todas nuestras fuerzas, el momento en que no podemos ni retroceder ni detenernos, sino que tenemos que avanzar. Entonces, dice el versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, o sea, los redimiré de la muerte, los libraré de la muerte. Ahora lo dice de una manera literal, o sea, el Seol es símbolo de la muerte, de la mano del Seol. El Seol literalmente es el ataúd, o sea, donde va la persona, es decir, la gruta donde metían a la gente, ese es el Seol, el lugar donde van los muertos. Pero luego habla ya en términos más espiritual, dice, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y ese mismo texto lo repite el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, porque sorbida es la muerte, ¿cierto? El Señor Jesús vence la muerte y esta es una profecía mesiánica, la profecía del versículo 14. Le está diciendo, yo voy a vencer la muerte, yo voy a vencer el pecado, yo voy a vencer todo esto, pero lo voy a hacer yo, ya que ustedes no pueden. Versículo 15. Nuevamente regresa como a la realidad. ¿Sí ve? Y la profecía es así, como la realidad de lo que está pasando. Aunque él, o sea Israel, fructifique entre sus hermanos, vendrá el solano, o sea el viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Nuevamente el juicio. Y ahora, por último, el llamado al arrepentimiento propio de todo el ciclo profético y el anuncio de una esperanza. Capítulo 14. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es un llamado a volvernos a Dios, es un llamado a reconocer nuestro pecado. Y dice,
Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Mira qué lindo que te dice, vuélvete a Dios, y te dice cómo te debes volver. Dice, debes volverte a Dios con humildad. Debes volverte a Dios con palabras de súplica. O sea, tienes que suplicarle al Señor. Y tienes que decirle al Señor, porque Él es el único que puede, que quite todos tus pecados, que quite toda tu maldad y comprometerte a ¿qué? A vivir una vida de alabanza. Dice, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Parece tonto ofrecerle a Dios una ofrenda de labios. Eso como que, pero es que es lo más difícil, ofrecerle a Dios que nuestros labios no hablen necedad, no hablen vanidad, que todo lo que digamos edifique a los oyentes, que todo lo que digamos sea conforme a su voluntad, que todo lo que digamos sea verdadero, puro, honesto, que tenga virtud. Eso es de lo más complicado de hacer. Se requiere un corazón completamente restaurado y purificado por el mismo poder de Dios. Versículo 3 dice, no nos librará el asirio. Por fin ellos entenderán que la salvación no está ni en los hombres, ni en el poder, ni en el dinero. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, Dios quiere que ellos lleguen al punto de reconocer que ninguna de las personas, dioses, cosas, riquezas en las que han puesto su confianza los puede librar, que ellos puedan reconocerlo, que ellos puedan entender que lo único que importa en la vida es alcanzar la misericordia de Dios. Dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y aquí en Oseas capítulo 14, versículo 4, aparece la gran promesa de la salvación por gracia. Versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está todo el evangelio de la gracia resumido en el versículo 4. Yo sanaré su rebelión. ¿Cómo la sanó? Clavando nuestros pecados en el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra rebelión fue sanada allí en el cuerpo de Jesús. Dice, los amaré de pura gracia. Nos amó sin que nosotros lo hubiésemos amado a Él. Nos amó siendo enemigos. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Mi ira se apartó de ellos, pero se derramó sobre mi Hijo Jesucristo, quien ocupó el lugar de ellos. Y luego viene el versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y aquí está hablando de toda la restauración final de Israel, y específicamente de la restauración literal de la tierra de Israel. Y es importante que nosotros recordemos que esto es literal, que esto ya se empezó a cumplir, que Israel hace unos años era un terreno no solamente, o sea, Israel estaba compuesto por terreno desértico y terreno pantanoso. No se sabía qué era peor, si el terreno desértico, que no producía nada porque era desierto, arena seca, o el terreno pantanoso, que sí tenía una cantidad de virus y bacterias ahí que amenazaban con contagiar a todas las personas que llegaran. Ese terreno pantanoso era como cuna de virus, de malaria y de una cantidad de cosas. Eso era Israel hace unos años. En 1948, después del holocausto nazi, cuando se reúnen las Naciones Unidas para arreglar lo obvio, que todas las naciones vieron cómo intentaron destruir a esta nación, a Israel, y le otorgan un pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra que le otorgan es así, es una tierra que
En una parte es desierto y en otra parte es pantano. Y solamente un grupo de valientes, me imagino que inspirados por el Espíritu Santo, deciden ir a retomar esas tierras y a repoblar. Y hoy en día Israel es una potencia de agricultura, una potencia de tecnología, es una potencia de ciencia, es una potencia de prosperidad. Es increíble lo que es Israel, se está cumpliendo. Y esa será la sede del gobierno del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es increíble saber esto y por eso estos libros no se han borrado y por eso no podemos decir que es que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor. No, aquí está un testimonio tremendo de la grandeza y del poder de Dios. Y dice el versículo 8, Efraín dirá, o sea, en aquel día Efraín, o sea, Israel dirá, este será el pensamiento de Israel. ¿Qué más tendré yo con los ídolos? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Y dice Dios, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. La haya verde es un árbol altísimo, fuertísimo, de tronco bien grueso, y dicen que los más altos alcanzan altura de 30 metros. Dice, yo seré para ellos como una haya verde, de mí será hallado tu fruto. Efraín dirá eso, y cuando dice que Efraín dirá eso, por supuesto se refiere a que el pueblo de Israel será un pueblo totalmente restaurado de adentro hacia afuera, un pueblo que tendrá un corazón capaz de ser fiel, un pueblo que estará fusionado con nosotros como iglesia. Nosotros seremos ese pueblo que tiene la capacidad de ser fiel y que tiene la capacidad de aborrecer cualquier cosa, cualquier ídolo que pueda despertar los celos de Dios. En el versículo 9 está un llamado para todos. El libro finaliza con un fuerte llamado a la reflexión. Es un libro para reflexionar, para que vuelvan a abrirlo, lo busquen en su casa, señalen las cosas importantes, no lo pasen por alto. Es un libro para nosotros como iglesia. El versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahí termina el libro de Oseas.